Muy buen día para todos. Les habla Wilson Calderón y junto con mi compañero Diego Montenegro y todo el equipo de Manasengen Latam, les damos la bienvenida a este nuevo webinar que denominamos Ataque de Ransomware en vivo. ¿Qué hacer si recibimos un ataque de ransomware? De verdad estamos muy agradecidos por la audiencia que tenemos el día de hoy. Esperamos poder hacer de este evento un evento muy educativo donde queremos entregarle, junto con mi compañero Diego, una muestra de un ataque de ransomware y qué podemos hacer para poder mitigarlo. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos responder ante este ataque? Inclusive hasta cómo podemos analizar a futuro qué fue lo que pudo suceder con este ataque. Eh, la dinámica del evento es la siguiente. Vamos a empezar toda la sesión, donde vamos a empezar la sesión práctica de este ataque de ransomware. Después todas estas buenas prácticas que mi compañero Diego nos va a mostrar. Y ustedes pueden ir dejando sus preguntas por la opción que se llama, que tiene el mismo nombre en el panel izquierdo aquí de Soho Showtime, para que nosotros podamos responderlas de una vez por la misma vía, por esta misma vía de preguntas y respuestas, o también las vamos a dejar en un espacio que dejaremos 10 minutos al final de esta sesión, donde trataremos de responderlas en vivo. Todo lo que esperamos hoy es dejarles buenas prácticas, buenas enseñanzas sobre este tipo de eventos. La sesión también está siendo grabada y posterior a esto va a ser publicada en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam. Entonces, sin más preámbulos, vamos directamente a presentar a mi compañero Diego Montenegro, quien es nuestro consultor técnico especialista en ciberseguridad para Manasengen Latinoamérica. Bienvenido, Diego. Hola Wilson, muchísimas gracias por este evento. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo webinar de ciberseguridad por parte de ManageEngine. Quien les habla, Diego Montenegro, especialista consultor técnico para ManageEngine. Muy bien, ¿qué hacer si recibimos un ataque de ransomware? ¿Qué podemos hacer? Tenemos un ataque y ¿qué es lo que sigue? Lo más importante es qué es lo que sigue con esto. Entonces, para ello vamos a traer hoy en día, el día de hoy, un webinar que es muy educativo con este ataque de ransomware. El ransomware, que es el tipo de malware más lucrativo que hay hoy en día. Realmente esto ya es un negocio para los atacantes y nosotros debemos protegernos de eso, debemos estar un paso más adelante de estos ataques. En primer lugar, revisemos qué es un malware. Hemos hablado de malware, hemos hablado de virus, hemos hablado de muchas cosas, pero aterricemos un poco esto. Malicious software. Malicious software es la unión de estas dos palabras en inglés me da como malware. ¿Qué hace un malware? Un malware realmente es un tipo de software, es un software o un código que daña un sistema. En términos generales es eso. Es un código como tal que me ayuda o que no me favorece. Pero sí es bueno tener presente y conocer de que esto es un código y esto es un software que me daña mi sistema. Afecta el rendimiento de un dispositivo, se reproduce este malware, asume el control del dispositivo como tal, robar, espiar y secuestrar información. Esto es lo que hace un malware. ¿Qué malware? Muchos, hay muchísimos malware. Ahora, hablemos un poco de la historia de los malware. En la actualidad, por allá en el año 1986 existió un malware llamado Brain que afectaba a las plataformas. IBM infectaba los discos floppy de estos dispositivos, de estos PC IBM. Por allá en el año 86 cuando se empezó a registrar esos códigos maliciosos, esos software maliciosos. Junto a esto, poder ver ya en el 87, ya cuando la informática empezó a tomar auge y junto a esto, paralelamente, empezamos a tener ese movimiento hippie donde exigían o pedían en los gobiernos que legalizaran la marihuana. Entonces, de ahí nació un malware llamado Stunt en el 87, donde automáticamente cuando ese código se ejecutaba en nuestra organización, me aparecían mensajes como tu PC ahora está drogada y legalicen la marihuana. Entonces empezamos a tener este auge con los malware. Se dieron cuenta que el malware hace daño, ese propósito que hay, donde podemos robar información, donde podemos obtener, dañar
perjudicar a una organización. Todos sabemos que el principal activo de una organización son los archivos, los documentos. Entonces ahí nace ese software y empezaron a crear un poco. Ahora nació un gusano. Ya estamos hablando de un gusano, de un tipo de malware que ya vamos a ver más adelante. El gusano Morris en el 88, donde este gusano, su principal acción es propagarse. Llega a un dispositivo, ese dispositivo está en la red, ese dispositivo tiene alcance a otros dispositivos y empieza a saltar, degradando el sistema. Esa es la principal función de un gusano. Bien, junto a esto ya en la época del 96 ya empezaron a existir esos malware a nivel de los macrovirus para Excel. Ya empezaron a existir esos software que afectan los macros como tal de Excel, de todo ese sistema ofimático. Entonces, esto fue muy grande, realmente fue un malware muy malicioso que empezó a afectar ya al mundo de la informática y las organizaciones. Junto a esto, el Stuxnet en el 2010, que fue un gusano, ya sabemos que un gusano se propaga por la red. Esto fue básicamente un propósito militar que se hizo para atacar a las instalaciones nucleares iraníes. Entonces ya empezamos a tener ataques, no ataques como los conocemos hoy en día, no solamente de armas como tal, sino ya empezamos a ver ataques a otros países a nivel cibernético, a nivel informático. Por allá en el 2017, que fue tendencia, hoy en día ya todo lo volvemos tendencia y gracias a las redes sociales podemos saber qué es lo que está pasando en el mundo, pues llegó el WannaCry. El WannaCry en el 2017, que todos sabemos qué es este WannaCry, que es el tipo de ransomware que pide un rescate por descifrar la información, que afectó a más de 20,000 dispositivos para ese tiempo. Bien, ahora enfocándonos, haciendo un zoom en el ransomware, la historia del ransomware. El ransomware por allá nació en el 89, por allá hubo un malware llamado ransomware que cifraba los archivos del disco C y pedían un rescate de $189 por correo postal. Estamos hablando de correo postal del año 89. Entonces, se enviaba por correo postal el dinero para poder enviar el código para descifrar esta información. Entonces, ya empezamos a ver, hacemos un zoom en el tema de ransomware. También nació por allá en el 2006 el GP Code. El GP Code fue muy grande, fue mucho más grande que el PC Cyber del 89, porque este ya venía por phishing. Ya sabemos que phishing puede ser un correo electrónico, pero este enfocaba, el mensaje de ese correo electrónico era oportunidades laborales. Entonces, las personas daban clic para ver esa oferta laboral y llegaba un ransomware pidiendo un rescate por la información. Cifraba todo el disco y pedía el rescate. Entonces, ya los malware realmente no vienen de ahora, vienen de hace mucho tiempo porque es algo lucrativo. Y a veces el mismo morbo de poder dañar algún sistema, ¿no? Ahora el Winlock en el 2007 controlaba la pantalla. Entonces, este malware, este ransomware, Winlock, que fue descubierto en el 2017, empezó a tener un control de pantalla y empezar a enviar mensajes, enviar imágenes pornográficas al dispositivo y empezar a extorsionar a las víctimas para poder ver si pagaban para que dejaran de publicar imágenes pornográficas. Entonces, la historia del ransomware, la historia del malware, eso es muy viejo. Realmente es muy viejo. Muchas veces nosotros sabemos, conocemos el contexto de que es un malware, pero no lo profundizamos, no nos defendemos. Entonces siempre pensamos en instalar una consola de antivirus, pensamos en instalar un firewall perimetral y ya creemos que tenemos el kit completo para defendernos de malware. Y realmente hoy en día no es así. Eso funcionaba hace 20, 30, 40 años. Bien, los tipos de malware. Cuando hablamos de malware, estamos hablando de muchos malware, de un conjunto de malware. A veces nos preguntan qué diferencia hay entre un malware y un virus, porque siempre hablamos de virus. De hecho, a las consolas de antivirus las llamamos antivirus, pero realmente ese contexto ya debe eliminarse. Ahora es un anti-malware. ¿Por qué? Porque el malware toma todo, como el spyware, el gusano, el adware, el troyano, el mismo virus y ransomware. Entonces, cuando hablamos de malware, estamos hablando del conjunto de software malicioso. El spyware. El spyware es algo que viene en auge, donde normalmente supervisa la actividad de Internet de las personas para poder recopilar información. Es decir, que yo me conecto a Internet y empieza alguien, el atacante, a meterse como un man in the middle y empieza a tomar toda mi información. El gusano.
Como hablamos ahora, el gusano es reproducción. Se reproduce, se prolifera en nuestra infraestructura. Llega un gusano a un dispositivo, salta a otro dispositivo y empieza a degradar en temas de CPU, en temas de memoria. Entonces el equipo empieza a verse una ralentización en él. Ahí viene el adware. El adware es muy funcional para los jóvenes hoy en día, porque es publicidad. Ahora sabemos que Facebook, Instagram, ellos nos stalkean, digámoslo así, de una forma en que si buscamos una bicicleta ya empiezan a aparecernos anuncios de bicicletas. Pero entonces ahí es donde entra el adware, que es, que es muy utilizado hoy en día por los atacantes, y es esa publicidad no deseada, donde me va a aparecer un aviso de una bicicleta y si yo doy clic en esa bicicleta que me gustó, ya tengo mi dispositivo infectado de malware. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado con esas publicidades. Ya hay mecanismos de seguridad que previenen ese filtrado de contenido a nivel de publicidad. Entonces eso es importante tenerlo presente. Troyano. Allá en la película, allá en las épocas antiguas de Troya, donde llegaban y entraban un caballo muy grande como regalo a Troya, y después de eso lo que hacían es que en la noche todos los guerreros salían de ese caballo y empezaban a destruir todos. De ahí parte el nombre de este malware troyano, porque se hace pasar como un software legítimo. Es un software que se instala en la organización como un software que va a hacer alguna actividad, pero realmente por debajo de eso, dentro de eso, es un malware. Entonces, ahí es muy importante tener presente que el troyano es algo que es muy utilizado hoy en día. A veces no nos ha afectado a nosotros, pero tenemos muchas organizaciones que sí han sido afectadas por esos software, entre comillas, legítimo, que nos afecta. El virus. ¿Qué hace el virus? No sé por qué en el mundo a todos lo llamamos virus. En la palabra virus se proliferó para poder hablar de todo, pero realmente virus es uno más de toda la cadena de malware. Aquí no traigo todos los malware que hay, aquí son algunos, los malware más conocidos. Altera el funcionamiento del dispositivo. El virus llega, bien sea por un correo, bien sea un ejecutable, y se activa, bien sea por un archivo PDF, y empieza a alterar el dispositivo, empieza a degradar el performance. Entonces, ahí es donde viene. No buscamos un antivirus, buscamos un antimalware que nos ayuda a esto. Y por supuesto, como último y no menos importante, el ransomware. El ransomware es de la familia del malware más famoso que hay hoy en día. Es el que más ha evolucionado. Secuestra información, que es el principal activo de una organización, y pide el dinero, pide rescate. ¿Y qué hacen las organizaciones? Pagan para que les devuelvan un código de descifrado para su información. Entonces, el ransomware hoy en día está siendo más lucrativo que el mismo narcotráfico. Entonces, empezamos a tener este ransomware por todo el planeta. Se empiezan a crear ransomware, los ransomware se dividen, tienen otras cadenas más que empiezan a proliferarse y a infectar los dispositivos y a cifrar estos. Bien, haciendo zoom en el ransomware, que es nuestro malware principal el día de hoy. El malware es secuestro y rescate. Así como funciona el secuestro y rescate en la vida real, te secuestran, te piden un dinero por tu liberación. Así mismo pasa con los archivos, donde automáticamente me envía un mensaje, me envía algo llamado WannaDecrypt y me muestra dónde debo consignar por Bitcoin un tiempo estimado para esto y empezamos nosotros a ver si pagamos o no pagamos el descifrado de nuestros archivos. Entonces, ahí vamos a hacer zoom en el ransomware como tal. La propagación. ¿Cómo se propaga el ransomware? ¿Cómo llega el ransomware a mí? En primer lugar, correos adjuntos. Entonces, hay que empezar a revisar y hay que empezar también a culturizar las personas que trabajan en mi organización. Porque si yo soy un administrador de seguridad, digamos que tengo un conocimiento un poco más avanzado para saber de que hay un adjunto que es sospechoso, pero las otras personas no. Puede ser el área de la recepción, puede ser cualquier otro tipo, recursos humanos. Entonces ahí es donde debemos tener y empezar a tener una cultura de ciberseguridad en la organización, que todos pensemos hacia el mismo lado. Entonces la propagación del ransomware viene de un archivo adjunto, pero también viene de un link, un hipervínculo. Para poder firmar su contrato, haga clic aquí. Ahí es donde puede llegar un ransomware. O también otro es el peer-to-peer. Esas conexiones que se hacen, esa transferencia de conexiones entre un dispositivo y otro para poder observar y para poder conectarnos a esos dispositivos. Entonces el peer-to-peer realmente es algo que se utiliza mucho porque ya es interno en la compañía.
Yo voy por una carpeta compartida y tomo archivos y puedo ejecutar un ransomware. Entonces ahí es donde el peer-to-peer también es un blanco de propagación del ransomware. Estos tres son los métodos más utilizados para poder tener un ransomware en nuestra organización. Entonces mucho cuidado con los correos adjuntos, con los links, con los peer-to-peer, que son las conexiones hacia otros dispositivos dentro de mi infraestructura. Ahora, ¿cómo se, ¿qué contiene el ransomware? Dentro de su código hay, digamos que se dividen en dos. Uno es el file coder, que es cuando yo detono un ransomware, lo que va a hacer es cifrarme todos los archivos. ¿Pero cómo lo cifra? Agregando la extensión de ese tipo de malware. Entonces ya ese archivo no es un punto PDF, sino un punto lo que sea. Entonces ya no lo va a poder abrir. Junto a esto viene el log screen, que es otro código que tiene, que es el que me envía un mensaje diciéndome, te secuestré tu información, págame. Entonces ahí empieza el ransomware a actuar, con estos dos códigos que tiene internamente en su anatomía, en su infraestructura como malware. Ahora, tipos de ransomware. Hay muchísimos tipos de ransomware que nos podemos hablar hablando horas de ransomware. Pero aquí traje algunos a correlación y es el CryptoLocker. CryptoLocker fue muy conocido por allá en el año 2014 aproximadamente, donde venía por archivos adjuntos y venía por spam, es decir, por correo electrónico. Venía por correo electrónico con esos adjuntos. Cifraba la información con RCA 2048. Realmente es un algoritmo de cifrado muy robusto hoy en día. Junto a esto ya empezaron el ransomware no solamente dedicado a los dispositivos, sino ya empezamos a tener a los dispositivos móviles, donde tenemos el Simple Locker, dedicado al sistema operativo Android. Por allá en el año finalizando el 2015, comenzando el 2016, se detectó el Simple Locker, que llegaba como software, o sea, se hacía pasar como una aplicación. Por ejemplo, si quiero descargar la aplicación de Facebook, voy y descargo esa aplicación de Facebook, cuando le doy clic, automáticamente me cifra el dispositivo y me pide un rescate. Hoy en día ya hay mecanismos para evitar el Simple Locker. Hay muchos anti-malware que pueden ayudar a detectar esto en los dispositivos móviles. Recordemos que los dispositivos móviles ya es un dispositivo importante en una organización porque muchos trabajan con el celular. Entonces ahí es importante tener foco también que los dispositivos móviles es un nuevo perímetro que nosotros tenemos en la organización. Y por último, y no menos importante, el malware que ha afectado a más de 200,000 dispositivos en mayo del 2017, que pues, nació en el 2017 por una vulnerabilidad de Eternal Blue Exploit y por la vulnerabilidad en Windows a nivel de SMB. Aquí estamos hablando del ransomware WannaCry, que es muy conocido y que lo vimos en noticias y los vimos en redes de ese ataque que afectó a muchas organizaciones en ese año y que aún sigue siendo. Realmente aún sigue siendo. Lo que pasa es que ya han atacado tanto que ya no es tan tendencia. Obviamente las organizaciones deben ocultar eso, tienen que ocultar esto para poder no perder esa confianza entre sus clientes. Entonces es importante y evitarnos todos esos dolores de cabeza y empezar a generar estrategias para evitarnos el ransomware. Y no solamente el ransomware, sino cualquier tipo de malware que podemos tener en nuestra organización. Ahora, los casos de uso de ransomware. Vamos a hablar de un caso de uso. Supongamos, vamos a montar un escenario ficticio, que tenemos el hospital latinoamericano. Estamos dentro de un hospital. Nuestro hospital ficticio llamado Hospital Latinoamericano, donde un doctor llamado Ricardo Contreras ingresa al dispositivo, ingresa a su dispositivo para trabajar común y corriente, recibe un email de instalación de antivirus. Recibe el email que por favor hay que instalar un antivirus. Y pues el doctor, ¿qué hace? Lo instala. Tenemos ese caso. Es un caso muy común, es un caso muy normal en las organizaciones que se envíe un correo ejecutando alguna acción en el dispositivo. Ahora, quiero mostrarles a ustedes este escenario, un escenario controlado, por supuesto, que tenemos nosotros en Manage Engine, donde en efecto tenemos un dispositivo, el dispositivo del señor Ricardo Contreras. El señor Ricardo Contreras, el doctor Ricardo Contreras, recibe un correo. Instalación del nuevo antivirus. Ese es su mensaje.
Entonces vamos a leer lo que dice. Estimado Ricardo, debido a los acontecimientos en materia de ciberataques que ha presentado la organización, le solicitamos que por favor instalar el nuevo antivirus que le protegerá de las nuevas amenazas cibernéticas. Esto quiere decir que el hospital latinoamericano ya ha recibido ataques cibernéticos, ya ha tenido incidentes cibernéticos en la organización. Por ende, envía un correo para poder instalar un antivirus y lo envía en una ruta específica, en una ruta de un servidor que es un peer-to-peer. Es decir, que vamos a conectarnos a una carpeta compartida para poder traer el antivirus y instalarlo. Ojo que la palabra antivirus, ¿no? Eso ya no se debe utilizar si no es anti-malware. Para llegar a esta ruta debe dirigirse al inicio de Windows, diligenciar, ejecutar, explica todo lo que tiene que hacer el médico. ¿Quién lo envía? Muchas gracias, el área de ciberseguridad del Hospital Latinoamericano. Bien, pues entonces, ¿qué hace el doctor? Lo va a instalar. Entonces el doctor toma la ruta, porque ya le explican cómo debe tomarla, y él empieza a traer ese antivirus, ese software como tal. Entonces automáticamente él llega, ingresa y toma el antivirus. Entonces él lo va a tomar, lo va a pegar en sus documentos y ya lo tiene ahí. Ahora, el dispositivo tiene ya documentos donde el doctor Ricardo, trabaja con el área de COVID y pues tiene sus archivos normal de sus archivos de COVID, COVID para niños, libros de actividades sobre niños y demás en temas de COVID. Ya tiene su información en ese dispositivo. Lo mismo tiene imágenes como tal de COVID para temas de niños. Él trabaja en esa área. Entonces él tiene un antivirus porque hay que instalar el antivirus, nada que hacer. Eso es lo que le solicitaron a él. Entonces automáticamente cuando el doctor empieza a ejecutar el antivirus, empezamos a observar que se empiezan a crear muchos archivos. Esto realmente no es normal. Se empiezan a crear archivos y automáticamente quiero que vean algo. Me cambia el fondo de escritorio. Ups, sus archivos importantes son encriptados. Entonces realmente me aparece esto, por supuesto le voy a dar que no, pero el dispositivo ya está infectado. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros afectamos esto y automáticamente me envía un mensaje, el WannaDecrypt, donde tengo lo siguiente, tengo este tiempo donde mis dispositivos, mis archivos son eliminados. Y aquí el tiempo para pagar. Ya me envía ese mensaje. ¿Qué es lo que hizo el doctor? Detonar un ransomware. Había un ejecutable de ransomware en la organización y automáticamente lo que hizo fue activarlo, detonarlo. En los ataques de ransomware somos nosotros los que lo detonamos. Los atacantes los dejan ahí para que alguien caiga y lo detone. Ya empezamos a tener un problema en mi dispositivo. Ahora, yo quiero vamos a explorar un poco más mi dispositivo, mis archivos, el archivo Ricardo, y quiero que vean algo. Actividad sobre COVID. El archivo que habíamos abierto, ya no lo puedo abrir. Ya está totalmente cifrado. Me dañó el dispositivo, me dañó el archivo. Y lo mismo, me sale este mensaje, que es un mensaje que es muy molesto. Va a salir ese mensaje porque ese mensaje es el código de load screen, que es el que me da a mí, el que me dice que hay que pagar por el rescate. Entonces ya lo que hizo fue cambiarme la extensión. ¿Qué tipo de ataque es? Es un ataque de tipo ransomware WannaCry, el que ha afectado a más de 200,000 dispositivos en el año 2017, sin contar hasta este año. Entonces vuelve y me aparece. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el tiempo que me está descontando. Ya sabemos que cambiamos el fondo de pantalla y me va a aparecer el mensaje para poder recuperar los archivos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que automáticamente me va a decir que tengo que enviar $300 para poderlos recuperar. Me va a decir que lo pague por Bitcoin. ¿Por qué por Bitcoin? Porque Bitcoin trabaja bajo la blockchain y todavía la blockchain no es hackeada, no es rastreable. Entonces es una forma de que los atacantes puedan pedir el dinero por ahí, por esa nueva red de blockchain y no ser rastreados. Entonces aquí tenemos el código,
Aquí tenemos el tema de pago para conectar al servidor de pago. Aquí tenemos todo el decrypt. Podemos cambiarlo a español. Y aquí ya vemos que mi dispositivo realmente está infectado. Ya tenemos un ransomware al dispositivo. Mis archivos no sirven en este momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que el ransomware no solamente afecta a ese dispositivo ya ha sido afectado, pero no solamente pasa con eso, sino también lo que pasa es que él se propaga por los demás dispositivos de red si este dispositivo tiene otro acceso. Entonces ahí es donde empiezan a entrar los problemas de poder ver que no solamente es un dispositivo afectado, sino empieza a ver de que se propaga este malware por toda la red. Ahora, tenemos que empezar a ver esto, ¿no? Tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa y qué es lo que podemos observar. Entonces ahí es donde viene algo muy importante y es empezar a revisar desde el área de informática, desde el área de SOC. Entonces, ya tenemos el dispositivo encriptado. ¿Y qué sigue? Entonces, voy a minimizar acá y automáticamente voy a abrir la solución, el dispositivo. En primer lugar, podemos ver que tenemos muchos correos que le llegan al área, al monitoreo SOC. El SOC recibe correos de que en la organización hay un dispositivo con ransomware, donde podemos ver, en efecto, una alerta de ransomware. O sea, nos llega automáticamente esto. El usuario, podemos ver el dispositivo que ha sido infectado, la ruta del dispositivo y que se han cambiado permisos. ¿Qué hace el malware? No solamente cifra, sino empieza a cambiar permisos en el archivo, empieza a modificarse en los archivos. Una política ha sido violada, que es un ataque de ransomware. Entonces ya tenemos un ataque, ya tenemos cualquier cantidad de correos con base a esto. Entonces ya empezar a mirar. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hacer un análisis forense de ese malware. Entonces automáticamente yo lo que voy a hacer es ingresar a mi solución para poder ver. Entonces yo soy el ingeniero del SOC que va a poder ver la información en este dispositivo. Entonces, vamos a entrar y vamos a empezar a validar qué es lo que está pasando. Ya tengo correos, entonces ya estoy alertado de que hay un ransomware, que se detonó ese ransomware. Entonces, no solamente esto, sino empezar a observar mis alertas. Entonces, las alertas, en definitiva, yo tengo alertas ya de políticas que han sido violadas en este dispositivo, donde puedo ver que tenemos archivos con WannaCry. Entonces ya empezamos a ver ese tipo de alertamiento en mi dispositivo. Pero no solamente eso, ya que hay algo muy importante. La solución detectó el malware y automáticamente empezó a eliminar archivos con la extensión WannaCry. Esto quiere decir que la solución, cuando detectó el ataque, cuando detectó la detonación del ransomware, lo detectó, me lo alertó y lo que hizo fue poderlo agregar y poder eliminar archivos. Entonces estamos combatiendo contra esas alertas que nos están llegando. Ya nos llegaron las alertas, ya nos llegaron los correos y empezamos a eliminarlo. Eliminarlo no es que yo ingrese a eliminarlos, sino automáticamente la solución envía el mensaje, envía el script de eliminación de archivos. Entonces empezamos a pelear con este ransomware en nuestra organización. Ahora, yo quiero ver qué más pasa en mi organización y poder ver qué puedo encontrar. Aquí es donde yo puedo encontrar algo muy importante. Siendo las 3:29 en ese servidor, aquí podemos encontrar, siendo las 3:29 del octubre 6, poder ver que se ha detectado otro ransomware. Pero quiero que vean algo en el dispositivo diferente, mi Sales Demo 37. ¿Qué quiere decir esto? Que el ransomware ya se propagó, ya salió de ese endpoint, ahora llegó a los servidores. Esto para mí es un servidor. Es un servidor de la organización, pero ya empezó a saltar, ya empezó a observar los dispositivos, la ruta que
empieza a saltar, empieza a propagarse ese ransomware. Ya no salimos del paciente cero, ya estamos en otro dispositivo. Automáticamente ver esas alertas que nos están llegando de otro dispositivo. Ya tenemos infectado dos dispositivos, solamente detonando uno solo. Entonces, nuestra solución, ¿qué hace? Empezar a ver que se violó una política llamada Ransomware Files porque encontró WannaCry y automáticamente yo poder ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ya llegó al otro dispositivo, ya se infectó ese dispositivo y poder observar que en efecto tengo 108 alertas de ransomware, de archivos de ransomware, y empezar a observar dónde están. En ese dispositivo. Se empezó a propagar en un dispositivo, está en otro dispositivo. Donde vemos los archivos, en efecto, el proceso es antivirus.exe que se saltó a otro dispositivo y empezó a ver todo lo concerniente a ese malware. Entonces ya tenemos dos dispositivos infectados, dos dispositivos que debemos prestarle mucha atención. Ahora, no solamente eso, sino poder observar y poder ver, por ejemplo, archivos eliminados en mi organización. Entonces, automáticamente lo que hace la herramienta es enviar un script de que ahora en el nuevo servidor los archivos WannaCry, como se reproducen, como se propagan estos archivos, pues automáticamente los elimine. Esto quiere decir que ya no solamente está eliminando los archivos del paciente cero, el que detonó, sino ya está eliminando esos archivos de ransomware en otro dispositivo. En el dispositivo Mi Sales Demo 37, que es un dispositivo, un servidor de mi organización. ¿Por qué en ese servidor? Porque quizá el paciente cero, ese endpoint tenía conexiones peer-to-peer a ese servidor. Entonces por ahí se propagó. Pero automáticamente la herramienta empieza a eliminarlos, empieza a combatir con él, no solamente a mostrar que hay un ransomware y que me lleguen alertas, sino automáticamente me envía un script de eliminación de archivos. Entonces ahí es donde podemos observar cómo nuestra herramienta puede ayudar a combatir el malware, el ransomware, para este caso el WannaCry. Entonces mis archivos han sido encriptados en mi paciente cero. Tenemos mi paciente cero, todavía tenemos el mensaje, el tiempo corre, ¿no? Tenemos dos archivos, agregué dos archivos que yo no puedo empezar, no puedo utilizar. Pero ya estamos alertados, nuestro SOC está alertado, pero ya se detectó la alerta y empezó a eliminar en el servidor, junto a eso en el dispositivo infectado. Entonces, la herramienta de ManageEngine, ¿qué es lo que hace? Detecta, alerta, envía un correo de estos malware y, por supuesto, empieza a eliminarlos, empieza a combatirlos, a contrarrestar esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Siempre cuando hay un ataque de ransomware, cuando hay un ataque de cualquier anomalía, de cualquier tema, siempre hay movimientos sospechosos antes. Siempre podemos ver esos movimientos sospechosos antes de que suceda algo. Para ello es importante contar con herramientas que nos informen sobre eventos de correlación y nos pueda indicar, por ejemplo, que en los últimos 30 días, no estamos hablando de hoy, sino en los últimos 30 días podemos ver un posible actividad de ransomware. La herramienta no me está diciendo que es un ransomware. Eso no lo detectó porque acabó de suceder, sino porque ya hay movimientos sospechosos en la organización. Ahora, ¿qué hace un ransomware? Modificar archivos, ¿no? Cifrar archivos, todo en concerniente a los archivos. Entonces yo puedo ver un evento de timeline donde puedo ver muchas modificaciones a nivel de archivos en esos servidores. Entonces ya empezar a ver este posible, eso no es un ataque de ransomware, simplemente esto es algo que pasó antes, que son movimientos sospechosos de ransomware. Entonces no tenemos que esperar que nos suceda el ransomware para poder empezar a detectarlo, a detonarlo, a eliminarlo, sino empezar a ver y a prestarle mucha atención a esos eventos correlacionados que nos indican de que hay una posible actividad red ransomware. Ahora, múltiples cambios de permisos. El ransomware cambia los permisos en los archivos. Entonces empezar a ver esos cambios que han sucedido antes, empezar a ver esos cambios de modificación a nivel de archivo. ¿Por qué está pasando eso? Y empezar a indagar eso antes de que me detonen un malware y poder tomar esas medidas para prevenir esos ataques a nivel de
ransomware. Ahora, poder ver ya con inteligencia artificial, poder observar, por ejemplo, los usuarios, poder ver ese comportamiento de los usuarios y poder observar cuál es mi usuario con más riesgo y qué es lo que está haciendo. Entonces aquí podemos observar lo que está haciendo mi usuario. Esto es antes de lo que hicimos ahora. Entonces poder observar información de los usuarios con más riesgo, pero riesgo de qué? Podemos observar a nivel de archivos. Anomalías, archivos a nivel de eliminación. Anomalías, solo anomalías. Esto sucedió antes. Entonces, aquí poder ver una tabla donde en un dispositivo el usuario del MELAP, que el MELAP es el dominio que nosotros estamos utilizando, poder ver que ha eliminado archivos, pero su comportamiento normal de eliminación de archivos los podemos tener aquí, donde podemos observar de que ese usuario elimina archivos, por ejemplo, CSV, a ciertas horas. Pero este es un comportamiento muy normal. Este es el comportamiento que hace el usuario. Pero el usuario está utilizando, está eliminando archivos de otro tipo. Entonces, empezar a ver que todas las anomalías son con base a archivos. Aquí vemos el archivo anómalo. Ahora, ¿cuáles son los archivos que realmente el usuario ha eliminado porque ya la herramienta aprendió que el usuario lo debe hacer? Pues automáticamente son estos. Entonces, poder observar estos archivos y poder ver la anomalía. Esto sucede antes del ataque. Entonces, ahí es donde empezamos a prevenir, empezamos a investigar que hay movimientos sospechosos en mi organización con mis dispositivos, donde podemos observar reportes que tienen que ver con archivos, netamente con archivos que han sido eliminados, por ejemplo, archivos eliminados en un fin de semana donde normalmente no se eliminan un fin de semana. Entonces, todo tiene que ver con archivos. Pero esto sucede antes, por ejemplo, aquí el 3 de octubre. Entonces, sucede antes del ataque de ransomware. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar y a poder observar que hay muchos movimientos sospechosos con nivel de archivos. Hay que estar con ese detalle. Volviendo a nuestro dispositivo, al dispositivo que más se ha accedido o en nuestro paciente cero, donde ya tenemos reportería de eliminaciones. Él sigue eliminando. Él automáticamente hace 7 minutos ha eliminado, porque la herramienta tiene una política de eliminación. Ahora, el WannaCry, el ransomware, viene con una extensión. Tenemos una extensión. Ahora, ¿cómo hace la herramienta para detectar estos ransomware? ¿Cómo sabe que es un ransomware? Entonces, ahí viene algo importante y es en las alertas, poder ver no solamente esto, sino la configuración de cómo la herramienta conoce que es un ransomware. Entonces empezamos a validar y empezamos a observar los tipos de archivos. En los tipos de archivos, el ransomware, como él lo que hace es cambiarme la extensión de mi dispositivo, pues hoy en día en el mundo se han detectado cualquier cantidad de extensiones. Entonces, como pueden ver ustedes acá, tenemos muchas extensiones a nivel de ransomware. Todas estos. Ahí en esas debe estar el WannaCry, el que detectó. Ahora, ¿qué pasa con los ransomware de mañana? Aquí tenemos todas estas extensiones que si las tenemos en nuestra organización, es ransomware. Lo detecta, lo elimina. Automáticamente lo elimina, lo que pudimos observar con nuestra herramienta. Eliminó, se propagó y empezó a eliminar. Entonces, empezar a observar todos estos archivos. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes conocen un archivo que no está aquí? Mira, aquí podemos observar el WannaCry. Entonces aquí ya lo vemos que es el que ha eliminado, es el que ha detectado la herramienta. Esto ya lo tiene predefinido. Ahora, ¿qué pasa si hay una extensión que ustedes conozcan y no esté? Pues sencillamente yo lo puedo agregar. Entonces lo que estoy haciendo es prevenir ese ransomware, poderlo ver, poderlo observar, poderlo agregar, por ejemplo, un punto Diego y automáticamente categorizarlo como ransomware y ya tengo ese punto Diego ahí. Entonces empezar a analizar esto y empezar a alimentar la herramienta. Ahora, la herramienta siempre se va a alimentar por sí sola.
se conecta a Internet, a la nube de Managed Engine y empieza a traer información. Pero ustedes también pueden ir alimentando para evitar esos ataques de ransomware y empezar a ser detectados. Entonces, eso es lo más interesante. Ahora, poder observar y poder ver la política en cuanto a la eliminación. Ya se tiene una política predefinida para que elimine esos ransomware, elimine esos archivos de ransomware. Entonces ya la solución trae consigo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Eliminar. Automáticamente me va a eliminar, me va a enviar un correo y él va a eliminar todo lo que tenga que ver con esos archivos de tipo ransomware. Entonces, estamos previniendo el ransomware, estamos evitando la propagación del ransomware en nuestra organización con base a mis alertas, con base a mis políticas. Eso ya está preconfigurado, ya está configurado y automáticamente, obviamente, él va a poder ver las extensiones y ¿qué va a hacer? Eliminar. Eliminar las extensiones por sí solas. Entonces, de cierta forma, la herramienta nos ayuda a prevenir, a propagarse, a hacer ruido, que es lo que nosotros debemos obviar, debemos evitar. Entonces, poder ver todos los archivos eliminados que tenemos en la organización de que tenga que ver con ransomware y los dispositivos. Ahora, aquí me aparece monitoreo porque es el usuario que está atado como servicio en el software, que es de el SOC. Entonces, el SOC ya automáticamente tiene ese script de que vaya y los elimine, los borre, porque ya están en estas carpetas. Nosotros no detonamos nada aquí, simplemente ya llegaron, ya se propagó ese malware, pero ya ha sido eliminado de esos dispositivos. Entonces es una forma de poder contrarrestar, pero siempre no tenemos que ser reactivos, sino proactivos y estar muy pendiente de los eventos de correlación, de los posibles ataques de ransomware que podemos nosotros obtener en nuestra organización y empezar a prestarle atención a esto antes de que pase lo que pasó con el doctor Ricardo Contreras, que le han cifrado su dispositivo y que ya no puede utilizar esos archivos y que tiene que pagar según esto. Entonces, ahí es importante eso. Entonces, ahora, recapitulando y volviendo a nuestra presentación, el usuario Ricardo Contreras realizó esto, instaló el antivirus. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la trayectoria de la infección? El usuario Ricardo Contreras, el doctor Ricardo Contreras, instaló instaló el antivirus, según eso, el antivirus, en el dispositivo Mi 6W S13, que es un Windows 10. Automáticamente me ha llegado una alerta mediante emails. Junto a esto, el dispositivo tiene una conexión peer-to-peer a otro dispositivo, que es el Mi 6 Demo 37, y que por ese canal, por ese peer-to-peer, se infectó el demás, se infectó el servidor. Entonces el servidor de Windows llegó ese malware, lo instalamos en un dispositivo, detonamos el malware en un solo dispositivo, pero ya me llegó a otro. Entonces al llegar a otro ya automáticamente me genera la alerta, ya tengo dos alertas de dos dispositivos, pero ya tenemos el script de la herramienta para eliminar, para empezar a eliminar, no solamente en el servidor, sino empezar a eliminar en el dispositivo endpoint, empezar a eliminar esos archivos que tienen que ver con el ransomware. Entonces es una forma de la trayectoria de la infección y cómo las herramientas de Managed Engine pueden ayudar a detener, a evitar la propagación del ransomware WannaCry, para este caso, en mi organización. Entonces es importante tener presente esto. Esto es una forma de poder observar, de poder ver cómo se detona un malware y cómo poderlo prevenir para que evite esa propagación en nuestra organización. Bien, ahora, ¿cómo responder a ataques de ransomware? ¿Cómo podemos responder a esto? En primer lugar, aislar el dispositivo. Yo puedo crear una política de aislar el dispositivo. Esto quiere decir que la solución, nuestra solución cuenta con un script para poder no solamente ir a eliminar archivos, sino automáticamente deshabilita el dispositivo de la red. Esto quiere decir que lo aíslo completamente. Ese dispositivo, el paciente cero, queda por fuera de mi organización, por fuera de la red.
para evitar esa propagación. Aquí lo dejamos propagar para poder actuar sobre ese ransomware ya propagado. Pero lo podemos aislar. Entonces es importante poderlo aislar. Desinfectar el dispositivo. Ya tener herramientas de descifrado, herramientas de anti-malware que nos puedan ayudar a descifrar, a limpiar nuestro dispositivo. Ahora, backups. Restaurar un backups. La información. Esa información que teníamos ahí. Esos dos archivos que pudimos ver que era una imagen y un PDF. Poderlos restaurar. Debemos tener una copia de seguridad para ello, ¿no? Entonces, poder hacer un análisis forense del ataque, empezar a revisar cuál fue el paciente cero, ver los tiempos, como pudimos observar, y a su vez tener toda la trayectoria de la infección para poder entender mejor el ataque de ransomware que activamos nosotros mismos, porque somos siempre nosotros los que activamos esto. Junto a esto, reportar al cibercrimen. Hay que reportarlo, siempre hay que reportarlo, y ya les voy a mostrar cómo se reporta esto, cómo poder hacer esto. Pero antes de eso, cómo prevenir esos ataques de ransomware. En primer lugar, actualizaciones periódicas, siempre actualicen, sobre todo en sistemas operativos Windows. Hay que estar a la vanguardia de las actualizaciones, tener actualizaciones periódicas en los dispositivos. A su vez, atención a los correos. Aquí es donde eso es el principal foco de los ataques, de cualquier tipo de ataque, el correo electrónico. Nosotros como administradores de seguridad o como personas que trabajamos dentro de seguridad, no vamos a abrir un adjunto, no vamos a darle clic a un adjunto porque sí. Nosotros analizamos un poco más. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen el conocimiento de ciberseguridad como lo podemos tener nosotros? Ahí es donde entra la cultura, culturizar a los usuarios de la organización. Por ejemplo, un médico. Para este caso que utilizamos el sector hospitalario para infectar un dispositivo y contrarrestarlo. Junto a esto, poder tomar backups periódicos de la información. Todo el tema de los backups de los dispositivos, tener un backup de ellos por si llegan a poder cifrarlos. Herramientas, tener herramientas, las herramientas que necesitamos para un antes de y después de. Lo que pudimos ver, un posible ataque de ransomware que fue un antes de, fue esos movimientos sospechosos que pudimos observar y que son movimientos a nivel de archivos, de que se está haciendo algo parecido al ransomware, actividades de ransomware, poder detectar eso antes. Y también herramientas de el después, para evitar la propagación. Entonces, importante tener estas herramientas. Controlar la información. Aquí viene un punto muy importante y es que la información, en primer lugar, tenemos que clasificarla. Tenemos que definir cuál es la información confidencial en una organización y tenerla en los servidores que deben estar, en los servidores críticos. La información crítica en servidores críticos. Ahora, en un endpoint no puede haber, en un dispositivo, no puede haber un archivo confidencial. Entonces, empezar a tener esas herramientas, volviendo al punto anterior, esas herramientas que me puedan detectar cuáles son mis archivos confidenciales y poder ver dónde están ubicados para empezar a ver qué política, qué violación, a qué política se está realizando esto y ver que los archivos confidenciales están propagados por toda la red. Entonces, un endpoint no debe tener un archivo confidencial, un archivo crítico. Deben estar en los dispositivos críticos de la organización, en servidores, en file server. Entonces, empezar a prevenir eso. No tenemos que empezar a esperar un ataque de ransomware si podemos realizar tareas antes de que lo que me lleguen a cifrar, pues realmente no sea algo tan crítico. Y por supuesto, lo que decía ahora, la clasificación de la información. Empezar a taguear mis archivos. ¿Qué archivo de mi organización puede ser público? ¿Qué archivo es un archivo privado? ¿Qué archivo es sensible? ¿Qué archivo es confidencial? Empezar a clasificar toda la información que yo tengo. Entonces, antes de que pase todos los ataques de ransomware, yo debo definir qué archivo yo tengo en mi organización y cuáles son los críticos, cuáles son los sensibles, cuáles son los archivos públicos, cuáles son los archivos privados. Y empezar a taguearlos con herramientas, por supuesto. Las herramientas realizan eso. Y para este caso, nuestra herramienta puede realizar ese tagueo de información para poder generar políticas con base en esos archivos privados o esos archivos confidenciales. Entonces, es importante tener esto.
Recuerden que los archivos, los documentos, es el principal activo de la organización y es lo que primero debo yo darle foco para empezar a evitar esos dolores de cabeza de ataques de ransomware. Ahora, quiero mostrarles algo y a nivel de ransomware. No More Ransom. No More Ransom es un proyecto que nació en el año 2016. Hashtag No More Ransom. Síganlos en Twitter, Instagram y Facebook, donde es un proyecto dedicado a los ransomware. Voy a entrar a esa página. Ahora, ¿es usted víctima de ransomware? No pague. Yo, como Diego Montenegro, les recomiendo a ustedes que nunca paguen. Nunca paguen porque si ustedes pagan, en primer lugar están promoviendo, están lucrando a los atacantes. Y en segundo lugar, de este ransomware, ustedes no están seguros si van a recibir. Según estadísticas, 1 de cada 5 empresas reciben reciben los archivos, reciben el decrypt para descifrar los archivos. Entonces, mi recomendación profesional es no hay que pagar. Evitémonos estos dolores de cabeza. Evitémonos que si en un endpoint nos cifran la información, que la información no sea crítica, porque la información crítica no debe estar en los endpoints, deben estar en los file servers, en los servidores de archivos y tener herramientas para evitar esa propagación como tal. Entonces, quiero mostrarles a ustedes esa página de No More Ransom para que la visiten. No es una página de ManageEngine, es un proyecto ya realizado en el año 2016 para poder enviar. Ahora, denunciar el delito. Aquí en esta página se tiene, es una página netamente de internet donde yo puedo denunciar el delito del cibercrimen, empezar a definir en qué país sucedió y empezar a ver qué es lo que está pasando y empezar a denunciar esto. Junto a esto, la página tiene herramientas de descifrado de información. Aquí podemos ver, por ejemplo, quiero escribir WannaCry, que fue el que me afectó. Aquí tenemos un instalador para descifrar información. Intenten esto antes de pagar. Yo recomiendo no paguen. Entonces entren a la página de nomoransom.org, investiguen de esta página, pueden escalar el delito, pueden descargar software que están diseñados para descifrar. Entonces ahí es importante poderlos descargar y poder ver el manual de cualquier tipo de ataque. Aquí aparece cualquier tipo de archivos. Son archivos, son software que me ayudan a descifrar. Aquí está la empresa creada para esto, la empresa que creó esa información. Aquí también hay muchos, por ejemplo, Kaspersky ha creado este descifrador de archivos y lo ha subido a esta página. Esto es un proyecto muy importante para que ustedes lo vean, lo descarguen, vean los tipos de ransomware que hay. Miren la cantidad de tipos de ransomware que podemos evitar y podemos evitar pagar, porque no hay que pagar. Yo lo recomiendo, no debemos pagar. Ahora también está el Crypto Sheriff, que es algo nuevo en este proyecto, que es poder subir el archivo cifrado, automáticamente copiar el mensaje. ¿Qué mensaje va copiado aquí? Este mensaje. Acá, cuando yo instalé cuando detoné el malware, automáticamente me aparece este mensaje. Este mensaje es donde él me está diciendo que es lo mismo que aparece aquí en el WannaDecrypt, en este archivo, en ese código de rescate. Aquí me aparece todo este mensaje y yo puedo subir ese mensaje a esta página para empezar a descifrar los archivos. No More Ransom es un proyecto muy, muy interesante que crearon muchas organizaciones, por ejemplo, la Europol, el Polite, Kaspersky y McAfee crearon esto. También Barracuda y lo que es AWS se unieron para crear el No More Ransom. Es un proyecto dedicado donde se unen compañías que son competencia para evitar el ransomware. Entonces es un proyecto muy interesante que yo les recomiendo a ustedes que lo vean, que lo analicen, que puedan estudiar un poco sobre este proyecto para evitar esos ransomware, para poderlo evitar y por supuesto denunciar. Siempre hay que denunciar. Bien, eso es lo que les traía el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Es
poder tener herramientas para poder evitar la propagación del ransomware y poder conocer mecanismos de que no estamos solos, que en el mundo hay organizaciones que se dedican a parar el ransomware, como el No More Ransom. Entonces, lo importante de esto es que ustedes puedan indagarlo, puedan investigarlo, puedan descargar esas herramientas de descifrado para que no paguen. Yo recomiendo no paguen. Bien, Wilson, ¿tienes alguna pregunta? Claro, Diego, muchísimas preguntas nos llegaron durante todo el evento. Muchísimas gracias por la asistencia que tuvimos hoy. Definitivamente fue excelente, inmejorable la asistencia. Traté de responderlas casi todas, se los juro. Traté de responderlas casi todas, pero realmente fueron muchísimas, todas de interés, todas muy interesantes. Una de las más frecuentes era: ¿qué pasaría o cuál sería el resultado en un escenario donde este cliente que está siendo infectado o esta empresa, en este caso el hospital latinoamericano, que es el ejemplo que tú seguiste, usara dentro de sus herramientas internas una herramienta como Google Drive o, por ejemplo, OneDrive de Microsoft, donde se están replicando los archivos en la nube constantemente? Entonces ellos preguntan: ¿qué pasa? ¿Se infectan también los archivos que están en la nube? ¿Qué sucede? ¿No me sirve esto para restaurar mis archivos que fueron encriptados? ¿Cuál sería ahí el escenario, Diego? Mira, el escenario, esa es una pregunta importante, Wilson, porque mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo archivos en OneDrive, a veces nosotros creamos extensiones para accesos directos. Entonces nosotros creamos en nuestros dispositivos una carpeta que nos lleve directamente al OneDrive. Descargamos la aplicación de OneDrive y empezamos a llevarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una comunicación peer-to-peer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se detona un ransomware en un dispositivo, que automáticamente se va a ir por ahí. Entonces ya estamos subiendo a OneDrive esos archivos descifrados. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Se nos sale de nuestra organización por ir a la nube. Entonces ya estamos afectando la nube. Entonces ahí es donde debemos tener herramientas como las herramientas de ManageEngine para poder detectar y evitar esa propagación de malware. Entonces sí se va a filtrar, como hicimos en el ejemplo acá, de que se filtró a otro dispositivo. Así va a pasar si lo tenemos en la nube. Perfecto. Adicional a eso, yo puedo recomendar algo. Estas herramientas OneDrive, por ejemplo, OneDrive, esas herramientas es una replicación de archivos. Realmente ahí no estamos haciendo un backup, sino simplemente el archivo va subiendo a medida que tú lo vas cambiando, se va replicando ya para tener la última copia. Por eso la recomendación es tener sí un esquema de backup y recuperación de desastres. Es decir, que se manejen las versiones de los diferentes respaldos que hemos hecho para que en cualquier caso que los archivos se infecten, yo pueda devolverme o restaurar hasta el punto más cercano antes de la infección, ¿sí? Que eso es lo que me garantizaría una recuperación sin pagar o desencriptar los archivos, por ejemplo. Bueno, así que no solamente es una replicación de archivos, sino un esquema de backup y recuperación. La siguiente pregunta era respecto a esa propagación. ¿Qué tanto tiempo puede demorarse? Me decían, bueno, yo hoy, el día cero, el equipo cero hoy se infectó y ese equipo tiene unas unidades mapeadas o puede tener unos accesos abiertos hacia unos recursos en la red o puede tener, por ejemplo, esos accesos hacia esas nubes. ¿Qué tanto tiempo tú calculas que se propaga eso, este virus, este malware de ransomware? Mira, Wilson, eso fue inmediato. Eso es inmediato. Como pudimos observar Ujú. en tiempo real, cuando detonamos el malware, el ransomware en el dispositivo, en el paciente cero, en el workstation, automáticamente empezamos a recibir alertas y vimos en nuestra herramienta que ya se había propagado a otro dispositivo. Eso es de una vez. Entonces, aquí no hay un tiempo donde el ransomware va a esperar 2, 3 minutos para poderse propagar, sino se propaga de una vez por donde él pueda salirse. Conexión peer-to-peer que él tenga, se va a ir por ahí y va a empezar a propagarse por mi organización. Entonces, un endpoint que no tenga las políticas que hablamos ahora, que no tenga un buen anti-malware, que no tenga herramientas que estén vigilándola, pues puede ser un punto blanco, un punto débil para poder entrar a la organización. Esto es insofacto, como pudimos ver en las alertas. En este dispositivo pudimos ver que ya hay 108 alertas a nivel de ransomware en este momento. ¿Por qué? Porque se propagó, porque el dispositivo endpoint se ha propagado a él.
Perfecto. Y por eso mismo tú mostraste una solución de Manas Engine donde estábamos detectando en tiempo real ese ataque, ¿cierto? Esos cambios. Esa solución que mostraste utiliza un agente, ¿verdad? Un agente en cada equipo y por eso es lo que nos garantiza un tiempo real. ¿Cómo más podríamos obtener esa información si no tenemos esta herramienta? ¿O cuál sería tu recomendación para poder informarnos a tiempo de estos posibles eventos que son obviamente resultado de un ataque de ransomware? Mira, Wilson, aquí hay que ver algo y es que en materia de ciberseguridad, si yo quiero tener un plan de seguridad en mi organización, yo lo primero que debo pensar es tener visibilidad de mis dispositivos. Muchos piensan, yo tengo una gestión de activos y sé cuántos dispositivos tengo en mi organización. Realmente no es eso, sino es poder ver qué es lo que están haciendo esos dispositivos. Poder tener una herramienta de monitoreo, de correlación de eventos donde me está mostrando todos los eventos de los dispositivos y automáticamente cuando hay un cambio de algo, alertarlo. Y eso fue lo que pasó acá. Estamos monitoreando un endpoint donde detectamos, donde detonamos un ransomware y automáticamente empezamos a recibir las alertas de esto. Y no solamente la alerta, no solamente ver, no solamente esa visibilidad, sino eliminar, empezar a borrar información, empezar a borrar, a combatir el ransomware. Entonces, lo importante de esto, Wilson, y es que tengamos herramientas que nos den visión de eventos de seguridad. Es lo más importante para poder tener una postura de seguridad. Exactamente, y eso responde a otras preguntas que me hacían ahora que decía, bueno, ¿qué pasa si no tengo unas herramientas que me monitoreen en tiempo real esos workstations? Si de pronto se me infecta un servidor, lo mínimo que debo tener, ¿qué es? Yo sugiero que lo mínimo que se debe tener es una herramienta que lea eventos de seguridad y me los correlacione y me los entregue en un informe donde yo pueda ser alertado ante un evento que sea correlacionado con este tipo de ataques. No sé, un cambio en unos servicios que se detuvieron, unos cambios masivos, unos intentos de inicio de sesión fallidos, porque también puede pasar eso. Eso lo daría un 100, ¿verdad, Diego? Claro, Wilson, mira, en pantalla tengo los eventos de correlación de los últimos 30 días. Esto fue antes del ataque, el ataque fue el día de hoy. Pero vamos a ver de que esas categorías de los eventos correlacionados, de esos incidentes, tienen que ver con archivos, File Integrity Threat, File Integrity Threat y tipos de posible ataque de ransomware. Entonces, siempre antes de un ataque tenemos movimientos sospechosos. Hay movimientos sospechosos siempre en una organización. Entonces, empezar a ver antes de, es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que va a ser una solución como un SIEM? Poder empezar a ver esos movimientos que hay en la organización, esos movimientos laterales antes de que suceda algo. Aquí me está previniendo, me está diciendo, ojo, aquí hay un ataque, aquí hay un posible ataque, una posible actividad de ransomware. Entonces ya debo prestarle atención a esto. Entonces ahí es donde entramos nosotros a poder ver el antes, durante y después de un Ujú. ataque de ransomware. Perfecto. Bueno, y si, ¿qué pasaría si tú mostraste que una de las actividades de mitigación que empezaste a usar era la eliminación de los archivos ransomware, ¿sí? Obviamente esos archivos, la mayoría son archivos que eran originalmente eran los documentos que fueron encriptados y cambiaron su extensión. Eh, ¿Cuáles son los archivos que se pueden borrar? Y si borras documentos, ¿qué pasaría? ¿No estarías borrando los archivos encriptados? Esa pregunta me la hacen, me la hicieron recurrentemente, donde yo les decía, "Mira, obviamente si borras un archivo encriptado ya lo perdiste, por eso se tiene que tener el backup para poderlo restaurar, pero primero hay que mitigar y hay que detener la propagación. Pero esos archivos que tú decías de ransomware, para que le vuelvas a decir cuáles son esos para que los puedan identificar. Claro, Wilson, mira, yo tengo acá el dispositivo infectado del paciente cero y los archivos que se eliminan, porque cuando se detona un ransomware, no solamente él va y cifra archivos, sino automáticamente empieza a crear archivos. Nosotros dimos clic en nuestro supuesto antivirus y automáticamente se empezaron a crear archivos. Mira la cantidad de archivos que se empezaron a crear y ejecutables también. Entonces, él automáticamente, el ransomware, ¿cómo trabaja? No solamente cifra, sino crea, empieza a crear archivos. Empieza a crear archivos y esos archivos a propagarlos. Entonces, estas extensiones, estos ejecutables van hacia los otros dispositivos para ser explotados. Entonces, automáticamente lo que la herramienta elimina son esos archivos que se han creado con base a la detonación del ransomware.
Perfecto. Y también dejar muy en claro que a pesar de que ustedes tengan las herramientas, por ejemplo, las herramientas que mostramos hoy de Manasengine para el tema de Data Security o el SIEM, que es el Log 60 que contiene también Data Security, por más de que tengamos eso, tengamos el mejor antivirus o el mejor anti-malware, muchas veces vamos a ser objetos de un tipo de ataques de estos. Por eso las prevenciones lo que manda acá. Además de esto que acabo de mostrar, de que tú acabas de decir, bueno, tienes que tener un detector de eventos, tienes que tener un analizador de datos en tiempo real. ¿Qué otras opciones o qué otras actividades de prevención tú recomiendas así, pero que debe tener una empresa? O sea, ¿qué es lo mínimo que debe tener? Mira, Wilson, nosotros los seres humanos en materia de ciberseguridad siempre nos estamos escudando con las herramientas. Es cierto que las herramientas cumplen una función muy importante en una organización porque nos brindan visibilidad, detección, prevención. Pero aquí viene algo más importante de eso de las herramientas y es el factor humano, es la concienciación de los usuarios en materia de ransomware. Si tenemos las mejores herramientas, no las probemos. Simplemente evitemos y enviemos un mensaje a todos los usuarios de una organización de que hay que tener cuidado con los archivos adjuntos. Yo sé que a veces el día a día, la cantidad de correos que hay que revisar, todo lo que tenemos que responder, nuestro superior, digamos, diciéndonos que hay que hacer muchas, muchas tareas, a veces evitamos un poco eso y le damos clic a todo por responder rápido. Entonces ahí es donde debemos tener campañas, campañas de concienciación de que, ojo, hay que leer el correo, hay que leer el remitente, hay que ver ese tipo de cosas. En este ejemplo, por ejemplo, del correo que recibió el doctor, pues es un correo de Hotmail. Entonces, hay que ver esto, hay que ver el remitente. Hay que ver el remitente de dónde viene. Sí, tiene una firma del Hospital Latinoamericano, pero realmente es un correo Hotmail. No sé si se dieron cuenta mientras estábamos leyendo el correo, pero ahí es donde debemos empezar a ver de dónde nos llega esa información, de qué remitente, qué adjunto hay, y empezar a validar con el área de seguridad si realmente ese ejecutable se puede ejecutar, valga la redundancia, o no. Entonces, es un tema cultural realmente que debemos nosotros tener antes de tener herramientas y antes de comprar e invertir. Entonces, primero, concienciación a todos los usuarios. Perfecto. Última pregunta y no nos extendemos más. ¿Hay alguna forma, por medio de estas soluciones que mostraste, de monitorear o prevenir que estos tipos de archivos infectados lleguen por correo electrónico? Claro, mira, de hecho, la herramienta tiene una funcionalidad de poder ver, poder no detener eso que llega. Porque, digamos, ya el correo electrónico cuenta con mecanismos también de email security. Pero lo que podemos hacer es ver o alertar de una actividad sospechosa que venga de un correo electrónico. Entonces podemos empezar a observar y poder ver una alerta de un movimiento sospechoso desde un email. No detenerlo, pero sí podemos alertarlo. Exactamente. Todo viene de la política de seguridad de la información. Aquí siempre, como tú lo decías, Diego, si no existe una política definida de seguridad de la información, va a ser muy difícil alinear todos los esquemas de seguridad, todos los sistemas y obviamente los usuarios. Así que nuestra recomendación siempre es definir políticas, alinearlas al negocio y obviamente adquirir las soluciones que permiten lograr esa alineación de TI con el negocio. Y eso es lo que tiene Manasengine finalmente, herramientas para seguridad de la información que se alinean a la política, que ayudan a lograr estos objetivos, herramientas también de monitoreo, de prevención, de gestión, de auditoría, de control, que es lo que queremos nosotros finalmente invitarlos a que conozcan de nuestras soluciones, de nuestro portafolio, de todo lo que podemos hacer por ustedes para la gestión, la auditoría y la seguridad. También los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales. Allí Diego está mostrando todas nuestras redes sociales de Twitter, de LinkedIn, de Facebook. Y finalmente, esta sesión, como todos los webinars que nosotros hemos hecho, los hemos grabado y van a ser publicados en el mismo día si es posible, para que ustedes puedan retomar, ver nuevamente la sesión que hizo hoy Diego, compartirla con las personas que ustedes crean indicado y replicarla en su ambiente, en su equipo de trabajo. Esa es la idea, que nos conozcan y que también tomen las buenas prácticas que les ofrecemos. Muchísimas gracias, Diego, por tu excelente presentación y gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Hasta luego, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchas gracias. Espero esto sea un mensaje educativo
No More Ransom. Visiten esa página, instálenla, instalen nuestras herramientas de Manage Engine que pueden tener un trial de 30 días y pruébenlo. Prueben esta información. Recuerden que la seguridad de todos. Chao, chao.